Si nos centramos ya en la fecundación, lo primero es conocer por dónde viajan los gametos. En el caso del ovocito, el ovocito es liberado del ovario y va hacia la trompa de falopio. En el caso del espermatozoide, cuando ocurre la eyaculación, los espermatozoides se depositan en el saco vaginal posterior. Se depositan unos 300 a 400 millones de espermatozoides y solo unos pocos van a llegar al útero. Esto se debe a que el medio es hostil para el espermatozoide, el tracto genital femenino es hostil. Posteriormente, como hemos comentado, ocurre la capacitación de este espermatozoide. Esto es, el espermatozoide entra en una fase metabólicamente activa con consumo de oxígeno, la membrana se hace capaz de fusionarse con el ovocito, aumenta el movimiento de los flagelos. Esto es lo que ocurre en la capacitación. Más tarde, después de la capacitación, se produce el encuentro de los gametos, que ocurre en el tercio distal de la trompa de falopio, concretamente en la unión istmo-ampular. Después, este espermatozoide penetra la corona radiata. Esta penetración de la corona radiata ocurre gracias a una enzima conocido como hialuronidasa. Perdón, es un nombre que no es común. La hialuronidasa rompe los enlaces de ácido hialurónico, que es fundamental en esta corona radiata. Es mediante la molécula mediante la que se unen las células de la corona radiata. Finalmente, se produce el reconocimiento entre los gametos y la reacción acrosómica. Esta reacción acrosómica se produce gracias a la acción de la glucoproteína ZP3, que, como se ha comentado, se encuentra en la membrana pelúcida. Esta glucoproteína interactúa con una galactosiltransferasa presente en el espermatozoide, que desencadena esta reacción acrosómica. La función fundamental de la reacción acrosómica es la fusión de las membranas de los gametos. Sin embargo, la reacción acrosómica tiene otras dos consecuencias. Estas son la desaparición de la corona radiata y la penetración por parte del espermatozoide de la membrana pelúcida. Esta penetración se produce gracias a la enzima acrosina presente en el acrosoma de los espermatozoides, que se libera inicialmente como proenzima y que al entrar en contacto con la proteína ZP2, en este caso, se convierte en una enzima activa. La entrada en contacto del espermatozoide y el ovocito actúa como un interruptor para el ovocito. De esta forma, en el ovocito se suceden una serie de procesos que lo activan. Se dividen en procesos de primera fase y procesos de segunda fase. En la primera fase se produce el bloqueo rápido de la polispermia y el bloqueo lento de la polispermia. El bloqueo rápido de la polispermia ocurre en cuestión de segundos, aproximadamente 3. Se produce debido a una entrada masiva de sodio del espacio extracelular al espacio intracelular, con una despolarización de la membrana que impide la entrada de más espermatozoides. El bloqueo lento de la poliespermia, o reacción cortical o de zona, ocurre aproximadamente a los 20 segundos del contacto entre espermatozoide y ovocito. Se produce debido a la liberación de calcio en el espacio intracelular, que produce la liberación de las enzimas contenidas en las vesículas corticales, de forma que se produce una reacción físico-química en la membrana del ovocito que impide la entrada de espermatozoides. Posteriormente se produce la fase lenta de la activación o la segunda fase de la activación del ovocito. En esta hay un aumento de la síntesis proteica, se termina la segunda división meiótica y se inicia la primera mitosis del futuro huevo o embrión. Esta mitosis se inicia primero con la duplicación del ADN en los recién formados pronúcleos y posteriormente se produce lo que se llama la singamia y la anfinixis. La singamia consiste en la desaparición de las membranas nucleares y la formación de la cromatina que se condensa y forma los cromosomas. Después ocurre la anfimixis,
La anfimixis es el último paso de la fecundación y en concreto ya es el primer paso de la segmentación y consiste en la colocación de los cromosomas homólogos en el plano ecuatorial. Se puede considerar ya la metafase de la primera división mitótica. Pues bien, ya se ha formado el nuevo ser. ¿Y cuáles son las consecuencias que tiene esta fecundación? Se restablece el número diploide de los cromosomas, es decir, 46, 23 proceden del padre y 23 de la madre. Se define el sexo cromosómico y se inicia la segmentación. ¿Cómo se define el sexo cromosómico? ¿Quién lo define? Pues bien, lo definen los espermatozoides. Esto se debe a que el padre tiene un cariotipo que es 46XY. Por tanto, sus espermatozoides pueden ser o 23X o 23Y. Y por tanto, puede transmitir un cromosoma X o un cromosoma Y. En cambio, la madre, al ser un cariotipo 46XX, solamente puede transmitir cromosomas sexuales X. Por tanto, o 23X o 23X. Por tanto, como hemos dicho, es el padre quien determina el sexo cromosómico.